Tengo pareja, me susurró Marcos en el avión, con la rodilla rozando la mía. Yo sonreí y respondí, perfecto, así será más interesante. No sabía entonces que esas palabras iban a arruinar su vida y arrastrarme con él. No suelo fijarme en la gente en los aeropuertos. Entro, paso seguridad, espero mi vuelo y me pierdo en mis pensamientos. Pero aquel día, algo o alguien interrumpió esa rutina. Lo vi primero en la fila de facturación. No era solo su presencia física, sino la forma en que observaba todo a su alrededor, como si midiera cada detalle antes de dar un paso. No me miró al principio, pero cuando lo hizo, sus ojos se detuvieron un segundo más de lo normal, lo suficiente para que mi pecho sintiera un leve golpe, como si algo invisible se hubiera activado. Avanzamos casi al mismo ritmo. En el control de seguridad, nuestras pertenencias pasaron juntas por la cinta, y sin querer, nuestras manos rozaron al recogerlas. Fue un instante mínimo, pero con una carga que me incomodó más de lo que quería admitir. No hablamos, ni una palabra, pero su proximidad me seguía afectando. Ya en la puerta de embarque, vi que se sentó no muy lejos. Revisaba su teléfono y en algún momento levantó la mirada, encontrando la mía. No sonrió. Tampoco yo. Sin embargo, había algo ahí, como si nos hubiéramos reconocido sin conocernos. Al abordar, descubrí que nos habían asignado asientos juntos. Yo pasillo, él ventana. Me acomodé y sentí, desde el primer segundo, el peso de su presencia. No era una incomodidad física, sino esa sensación de estar demasiado consciente de cada movimiento del otro. El avión despegó. Intenté concentrarme en la película de la pantalla, pero su voz rompió mi concentración. ¿Viajas por trabajo o por placer?, preguntó, con un tono casual que no sonaba del todo inocente. Trabajo, respondí, evitando entrar en detalles. Yo también, pero a veces... Hizo una pausa. El trabajo y el placer se confunden. No supe qué contestar. Fingí interesarme por la vista de la ventanilla, aunque lo único que sentía era que la conversación había dejado algo en el aire. Durante un rato no hablamos, pero notaba cómo sus movimientos parecían calcular la distancia mínima entre nosotros, como si buscara rozarme sin que pareciera intencional. Cada vez que lo lograba, mi respiración se alteraba. En mitad del vuelo, pidió café. Yo también. Cuando la azafata se alejó, me miró directamente. «No pareces alguien que se deje sorprender fácilmente», dijo. «Y tú pareces demasiado seguro de ti mismo». Puede que sí, o puede que solo sepa reconocer ciertas oportunidades cuando aparecen. La tensión se volvió más evidente. Mi mente intentaba etiquetar aquello como un simple juego de miradas y frases ambiguas, pero mi cuerpo lo interpretaba distinto. Cerca del final del vuelo, bajó un poco la voz. «Voy a Madrid por una reunión, pero no me importaría que terminara siendo algo más». No respondí, no porque no supiera qué decir, sino porque cualquier respuesta podría abrir una puerta que no estaba seguro de querer cruzar. El avión comenzó el descenso. Durante esos minutos, me descubrí mirándolo de reojo. No había nada explícito, nada que un observador pudiera señalar como fuera de lugar, pero el silencio tenía un peso extraño. Cuando aterrizamos, nos levantamos casi al mismo tiempo. Caminamos juntos hasta la cinta de equipaje, sin acordar nada. Era como si una fuerza silenciosa nos mantuviera en paralelo. Mientras esperábamos, fue él quien rompió la calma. «¿Tienes prisa?», preguntó. «Depende. Podríamos tomar un café antes de que sigamos cada uno por su camino». No acepté de inmediato. Dudé, pero la curiosidad pudo más. «Está bien». Salimos de la terminal y encontramos una cafetería cerca. No había ni ruido de motores ni altavoces anunciando vuelos, solo el murmullo constante de otras conversaciones. Pidió para los dos sin preguntarme qué quería. Un gesto que normalmente me molestaría, pero que en ese momento sentí como una declaración silenciosa de que tenía claro lo que buscaba. «No soy de los que hacen esto», dijo, sin preámbulos. «¿Y qué es esto?» Sentarme con un desconocido y sentir que no lo es tanto. No supe si llamarlo arrogancia o sinceridad, pero lo cierto es que, pese a lo breve de nuestro encuentro, empezaba a sentir que había algo que escapaba a la lógica. Bebimos en silencio. Afuera, la tarde empezaba a oscurecer, y aunque no había promesas, ni siquiera planes, ambos sabíamos que no habíamos terminado.
El café estaba casi vacío. Afuera empezaba a llover, y el golpeteo contra el cristal parecía marcar el tiempo de nuestra conversación. Marcos dejó la taza sobre la mesa y me miró con una calma que no coincidía con la intensidad de sus palabras. No te lo dije antes porque no pensé que fuera importante, pero creo que sí lo es. No me gustó el tono. Sonaba como el preludio de algo incómodo. ¿Qué cosa?, pregunté con cautela. Tengo pareja. El golpe no fue físico, pero lo sentí igual. Me incliné hacia atrás, como si necesitara espacio para procesarlo. ¿Y me lo dices ahora? No planeaba que esto pasara. Hizo un gesto impreciso, como si buscara nombrar algo que no quería definir. No vine buscando nada. Contuve la respuesta que quería darle. Mi impulso era marcharme, pero algo en su manera de decirlo me hizo quedarme. Entonces, ¿por qué sigues aquí?, pregunté. Porque hay cosas que no planeas y aún así las sientes. Su sinceridad era peligrosa. Podía ser verdad o una excusa perfectamente construida. No voy a ser parte de una mentira, dije. No te estoy pidiendo que lo seas. Se hizo un silencio denso. El murmullo de las otras mesas parecía lejano. ¿Tu pareja sabe que eres...? No terminé la frase. Marcos negó lentamente. No, y no es solo miedo. Es que mi vida entera está construida sobre algo que no puedo desarmar de golpe. Trabajo, familia, amigos, todo. La frustración me apretó el pecho. No era la primera vez que escuchaba esa historia, pero no esperaba vivirla de nuevo. Eso no es justo para nadie, dije. Lo sé. Sus ojos no buscaban compasión, sino comprensión, y eso era lo que me complicaba. Terminamos el café sin más palabras. Caminamos hasta la salida, y cuando la lluvia nos recibió, pensé que ahí terminaría todo. Pero él se detuvo antes de que me alejara. ¿Podemos vernos mañana?, negué sin mirarlo. No creo que sea buena idea. Solo quiero hablar. La insistencia me incomodó, pero también me dejaba claro que no era algo pasajero para él. Lo pensaré, respondí, y me fui. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía su mirada en el avión, la forma en que sus palabras sonaban más como confesiones que como frases casuales. Intenté convencerme de que lo mejor era cortar de raíz, pero la curiosidad me ganó. Al día siguiente, recibí un mensaje. Estaré en el Parque del Retiro a las 6. Si vienes, bien. Si no, lo entenderé. Podría haberlo ignorado, pero a las 5:45 ya estaba caminando hacia allí. Lo encontré de pie, mirando el lago. Pensé que no vendrías, dijo. Yo también, no perdimos tiempo en saludos. Ayer me fui con más preguntas que respuestas, le dije. Y yo me quedé con la sensación de que te alejabas sin saber todo. Me contó que su relación estaba rota desde hacía años, pero que seguía por conveniencia social y familiar. Su pareja no sabía nada de su orientación, y él había aprendido a vivir con esa doble vida. No estoy orgulloso, admitió, pero a veces sobrevivir significa elegir las batallas que puedes ganar. ¿Y yo qué soy en todo esto?, pregunté. Eres la excepción que me recuerda que podría vivir de otra forma. La frase me atravesó. No era un halago, era una carga. No quiero ser un recordatorio, quiero ser una decisión. Él no respondió. El silencio fue suficiente para entender que no podía darme eso. El cielo se oscurecía y el viento agitaba el agua del lago. Sentí que era el momento de irme, pero antes de hacerlo, quise dejar claro algo. No busco complicarme la vida. Si seguimos hablando, si seguimos viéndonos, no quiero secretos. Lo sé, dijo él, mirándome fijo, y no puedo prometerlo. Eso cerró la conversación. Caminé hacia la salida del parque, y aunque escuché sus pasos detrás de mí, no me alcanzó. Esa noche, otro mensaje. No voy a dejar que esto termine así. Lo borré sin contestar, pero algo en mi interior sabía que no iba a desaparecer tan fácil. Pasaron 3 días sin que nos viéramos. Yo intentaba seguir con mi rutina, pero los mensajes de Marcos aparecían cada noche. No eran largos, solo frases breves. Pienso en ti. No quiero perder lo que empezamos. No respondí a ninguno. El 4.º día, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. Era su voz. Necesito verte. No es como antes, esta vez es serio. No creo que...
Por favor, es importante. Acepté a regañadientes. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos del centro. Llegó antes que yo y estaba nervioso, algo que no le había visto antes. Voy a dejar mi relación, dijo de golpe, sin saludar. Me quedé en silencio. No era lo que esperaba escuchar. ¿Estás seguro? Sí, no puedo seguir viviendo así. Su determinación parecía real, pero no podía ignorar lo que significaba. ¿Lo haces por ti o por mí? Pregunté. Por ambos. Aún así, sentí una punzada de duda. Dejar una vida construida durante años no es una decisión que se tome por impulso. Y Marcos era un hombre acostumbrado a controlar todo. ¿Qué va a pasar después? Pregunté. No lo sé, pero quiero averiguarlo contigo. Esa misma noche, mientras yo intentaba procesar todo, las redes sociales se llenaron de rumores. Una conocida me envió una captura de un post. La pareja de Marcos había publicado un mensaje ambiguo, hablando de traición y engaño. El nombre de Marcos no aparecía, pero los comentarios dejaban claro de quién se trataba. En cuestión de horas, varios perfiles empezaron a especular. Algunos mencionaban que lo habían visto conmigo en el parque. El asunto creció rápido, y al día siguiente ya había gente etiquetándolo con frases cargadas de insinuaciones. Le escribí para preguntarle si estaba bien. Me llamó enseguida. «Ya lo sabe todo», dijo, con la voz más tensa que nunca. «No solo mi pareja, mi familia, mis socios, todos». «¿Cómo?» Ella lo dijo. No con detalles, pero dejó lo suficiente para que todos conectaran las piezas. No supe qué responder. Sentía que estaba en medio de un incendio que no había provocado, pero que me alcanzaba igual. «¿Qué vas a hacer ahora?», pregunté. «Seguir adelante, no voy a esconderme más». 2 días después, accedí a verlo. Quedamos en una plaza pequeña, lejos de miradas curiosas. Él llegó con el teléfono vibrando constantemente. No lo miró ni una vez. «Han sido días difíciles», dijo. «Algunos amigos me apoyan, otros me han dado la espalda. En el trabajo hay quien quiere usar esto para perjudicarme». «¿Y tu familia?» «Dividida. Mi madre me llamó para decirme que siempre lo supo. Mi padre no me habla». Lo observé un momento. No estaba buscando lástima, pero estaba claro que la situación lo había golpeado fuerte. «No puedo prometerte que esto será fácil», le dije. «No necesito que sea fácil, necesito que sea real». Esa misma noche, recibí un mensaje inesperado, de un número que no conocía. «Sé quién eres. Aléjate de Marcos si no quieres problemas». No respondí, pero el pulso me temblaba. Minutos después, otro mensaje. «No tienes idea de con quién te estás metiendo». Entendí de inmediato que esto venía de alguien cercano a él, tal vez de su pareja, o de alguien de su círculo. No le conté nada a Marcos esa noche. No quería añadir más presión, pero sabía que aquello no iba a detenerse. Al día siguiente, él insistió en que nos viéramos. Nos sentamos en un banco apartado del bullicio. Antes de que pudiera hablar, saqué el teléfono y le mostré los mensajes. Los leyó sin sorpresa. Sabía que esto podía pasar, pero no pensé que llegarían a ti tan rápido. «¿Quién crees que es?» «Podría ser ella, o alguien que la apoya». Su tono era firme, pero noté la preocupación. «Esto no es solo tu vida, Marcos. Ahora también es la mía». Guardó silencio unos segundos antes de decir: «Si quieres irte, este es el momento. No voy a culparte». No respondí de inmediato. Tenía miedo, pero también una extraña convicción de que marcharme ahora significaría rendirme ante lo mismo que él había temido toda su vida. «No voy a irme», dije finalmente. «Pero si seguimos, necesito que entiendas que no habrá más secretos». Marcos asintió, y aunque su expresión no mostraba alivio, supe que esa condición había quedado grabada. Lo que ninguno de los dos sabía era que el verdadero conflicto apenas estaba empezando. La mañana siguiente recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensar. «¿Eres Javier?» La voz era de una mujer, firme y sin titubeos. «Sí, soy Laura, la pareja de Marcos». Me quedé en silencio. «Quiero que nos veamos», dijo. «Hoy». Su tono no pedía permiso. Me dio una dirección y colgó. Dudé en ir, pero el impulso de enfrentar la situación fue más fuerte. Llegué puntual. Ella estaba sola, de pie, esperándome en la calle.
No hubo saludo. Sé lo que pasa entre ustedes, empezó, y no voy a permitir que arruines lo que me queda. Yo no provoqué nada, respondí. Claro que sí. Apareciste y le diste una excusa para destruirlo todo. No me gustaba el juego de culpas, pero sabía que discutir solo la haría más agresiva. Él tomó sus decisiones, dije. Yo no le obligué. No me importa, replicó. Si sigues cerca de él, no te va a ir bien. Su amenaza era directa. No levantó la voz, pero cada palabra llevaba un filo que no necesitaba volumen. ¿Es una advertencia o una amenaza?, pregunté. Llama como quieras. Se dio la vuelta y se fue. Me quedé inmóvil unos segundos antes de marcharme, con la certeza de que aquello no había terminado. Esa noche, Marcos me llamó. Laura se puso en contacto contigo, ¿verdad?, preguntó. Sí, me dejó claro que no piensa quedarse de brazos cruzados. Sabía que lo haría, no es de las que aceptan perder. Su voz sonaba cansada, pero también decidida. Voy a enfrentarla, dijo. ¿Para qué? Eso solo va a empeorar las cosas. No puedo permitir que te intimide. Intenté convencerlo de que no buscara la confrontación, pero al día siguiente me escribió. Hablé con ella. No va a parar. Las redes empezaron a llenarse de comentarios más explícitos. Alguien filtró fotos nuestras en el parque, y aunque no mostraban nada comprometedor, el contexto era suficiente para alimentar rumores. En el trabajo, noté miradas diferentes. Un compañero me preguntó en tono ambiguo si estaba bien con todo lo que estaba saliendo. No respondí. Marcos, en cambio, estaba en el centro del huracán. Algunos de sus socios pidieron una reunión urgente para discutir la imagen de la empresa. Él me contó que había enfrentado críticas abiertas, incluso de personas que antes lo apoyaban. No voy a retroceder, me dijo, pero necesito que estés preparado. 3 días después, recibí un mensaje de Laura. Espero que te quede claro. Esto es solo el comienzo. Esa misma tarde, Marcos apareció en mi puerta. No quiero que estés solo en esto, dijo. No necesito protección, respondí. Necesito que termines con esta guerra. No es tan simple. Lo invité a pasar, pero apenas cruzó el umbral, escuchamos golpes en la puerta. Abrí, y allí estaba Laura. Perfecto, así no tengo que repetirlo, dijo entrando sin permiso. Sal de aquí, respondí. No hasta que entienda que esto se acaba hoy. Miró a Marcos. ¿Vas a seguir destrozando todo? Lo que destroza es vivir una mentira, contestó él. El intercambio fue rápido, directo y sin espacio para matices. Laura lo acusó de humillarla públicamente. Marcos le dijo que prefería enfrentar el escándalo antes que seguir ocultándose. Yo apenas intervine. La tensión era tan densa que cualquier palabra podía detonar algo peor. Finalmente, Laura se giró hacia mí. Cuando todo se derrumbe, no esperes que él esté ahí para recogerte. Se marchó. El portazo resonó más de lo que esperaba. Marcos y yo nos quedamos en silencio. Esto no va a parar, dije. No, admitió. Pero ahora no pienso esconderme. Sabía que esas palabras eran un compromiso, pero también una sentencia. La batalla con Laura no había hecho más que empezar, y ambos estábamos dentro, nos gustara o no. Las semanas siguientes fueron una secuencia constante de tensiones. Laura no dejó de moverse en silencio, filtrando información y hablando con personas clave para aislar a Marcos. En su trabajo, 2 contratos importantes se cancelaron sin explicación. Entre amigos, las invitaciones dejaron de llegar. Yo también sentí el impacto. En mi entorno empezaron a circular versiones de la historia que me pintaban como el responsable de todo. Algunos conocidos dejaron de responder mis mensajes. No era una pérdida masiva, pero cada alejamiento pesaba. Marcos y yo intentamos mantener cierta normalidad, pero era imposible ignorar la presión. Cada encuentro venía acompañado de alguna noticia desagradable, una llamada de un cliente, un comentario malintencionado en redes, un rumor nuevo. Una tarde, él me dijo lo que temía. Están amenazando con demandarme por incumplimiento de contrato. ¿Por esto?, pregunté. No lo dicen así, pero es evidente. Era el tipo de ataque que no se resuelve con una conversación. Le aconsejé buscar un abogado, pero lo vi dudando. Si sigo, puedo perderlo todo, dijo. Y si retrocedes,
Vuelves a esconderte. Se quedó en silencio. Esa noche no nos vimos. 2 días después, me llamó para que nos encontráramos en el mismo parque donde nos vimos por primera vez. Llegué y lo encontré más serio que nunca. He decidido vender mi parte de la empresa y empezar de cero, dijo sin rodeos. ¿Estás seguro? Sí. No voy a vivir pendiente de quién acepta o rechaza quién soy. No era una decisión pequeña. Sabía que implicaba renunciar a años de trabajo y a la posición que había construido. Pero también vi en su voz algo que no había escuchado antes, una calma extraña. ¿Y qué significa eso para nosotros?, pregunté. Significa que, si quieres, podemos dejar de escondernos, pero también significa que vendrán meses difíciles. Acepté, sabiendo que no había garantías. Decidimos dejar de responder a provocaciones y mensajes de Laura. El silencio fue nuestra única respuesta. Al principio pareció que no funcionaría, pero poco a poco las amenazas se hicieron menos frecuentes. Un día, Marcos recibió un último mensaje de ella. «Haz lo que quieras, ya no me importa». No lo celebramos como una victoria, pero sí como un cierre. Con el tiempo, la atención pública se desvió hacia otros temas. Las redes dejaron de mencionarnos y las miradas curiosas en la calle se hicieron menos evidentes. Marcos se mudó a un apartamento más pequeño y comenzó a trabajar en un proyecto propio. No tenía la estabilidad de antes, pero sí la libertad que buscaba. Yo también aprendí a filtrar con quién hablar y a quién dejar ir. Algunos de los que se alejaron volvieron, otros no, y entendí que así debía ser. Una tarde, sentados en un banco del parque, le pregunté si se arrepentía. «No», respondió. «Perder cosas no es lo mismo que perderse a uno mismo». Esa frase me quedó grabada, no porque fuera optimista, sino porque resumía todo lo que habíamos vivido. El precio de no ocultarse y la certeza de que, pese a las pérdidas, habíamos ganado algo más importante. Nos levantamos y seguimos caminando, sin planes grandiosos, pero con la sensación de que lo que venía, aunque incierto, nos pertenecía por completo.